El mensaje de guerra de Polk fue vitoreado por los expansionistas del Congreso y atacado por una oposición pequeña pero firme. Algunos acusaron a Polk de haber abusado de la autoridad de su cargo por haber iniciado una guerra sin la aprobación parlamentaria. Otros se oponían a la guerra por estar en contra de la esclavitud. Temían que cualquier territorio arrebatado a México añadiría más territorio esclavista a la Unión Americana. Los argumentos usados por los demócratas de Polk eran que es necesario apoyar a esas tropas. Han sido atacadas por México y es nuestra obligación enviarles provisiones, además de enviar refuerzos. Y ya que hay que hacer eso, es mejor declarar la guerra de una vez. A fin de cuentas, el Congreso autorizó $10 millones y 50,000 voluntarios. Era una asignación pequeña, pero histórica. Por primera vez, miles de soldados norteamericanos serían enviados a combatir sobre suelo extranjero. Tan pronto el Congreso de los Estados Unidos emitió la convocatoria de voluntarios, cundieron por toda la nación las noticias de las victorias de Taylor en Palo Alto y Resaca de La Palma. Fue la primera guerra en la historia de los Estados Unidos que cubrieron los periódicos de circulación masiva. Historias como la del Álamo, Goliat y otras de la Revolución Tejana de 10 años antes habían impresionado profundamente a la gente de los Estados Unidos. Muchos estaban ansiosos de unirse a la contienda. Las noticias estaban teñidas de una gran emoción. Las noticias de estas batallas no traían otra cosa que una ola de regocijo y exaltación. Se suspendieron actividades, se cerraron los comercios, la gente salía a las calles a celebrar y, por supuesto, tendría un efecto directo en el reclutamiento de voluntarios. Ahora los voluntarios inundaron las oficinas de reclutamiento en números que excedían por mucho las cuotas solicitadas. En Nueva York, Walt Whitman, poeta y editor del periódico El Brooklyn Eagle, atizó la flama del patriotismo estadounidense con editoriales que desbordaban pasión y prejuicios. Llevemos nuestras armas con un espíritu que le mostrará al mundo que aunque no estemos prestos a la pelea, Estados Unidos sabe cómo aplastar, tan bien como sabe cómo expandirse. ¿Qué tiene ese miserable e ineficaz México? Con todas sus supersticiones y sus burlas a la libertad, y su verdadera tiranía de los pocos sobre los muchos. ¿Qué tiene que ver ese país con poblar el nuevo mundo con una raza noble? Está en nuestras manos lograr esa misión. Imágenes dramatizadas de la guerra llegaron a los salones y a las estancias en forma de litografías baratas y partituras. Los pianos estaban muy de moda en esa época y se imprimían enormes cantidades de partituras. Se publicaban con preciosas litografías polícromas que en ocasiones describían al menos la percepción de algunas de las batallas. El mayor Samuel Ringgold, el oficial de artillería caído en Palo Alto, se convirtió en el primer mártir de la guerra con México. Oh, heard ye that shout, we have conquered the foe, how it rings and re-echoes through mountain and plain. Había música escrita sobre él, el lamento por el mayor Ringgold, canciones para piano y cantidad de litografías, muchas de las cuales no coincidían en la forma en que murió. Había una sed de héroes. Se tenía la idea de que la guerra con México había iniciado una era heroica que ayudaría a fortalecer y a avanzar a la República modelo a los ojos del mundo. Ringgold tuvo la buena suerte de que lo mataran en la primera batalla. Jóvenes que nunca habían vivido una guerra se imaginaban a sí mismos continuando la tradición gloriosa de los padres fundadores de la República. Muchos vestían uniformes diseñados por ellos mismos, llevaban sus propios caballos y elegían a sus propios oficiales. Al igual que muchos hombres con conciencia civil, Jefferson Peak, de 45 años de edad,
originario de Varsovia, Kentucky, organizó su propia compañía de voluntarios. Peake fue a la guerra dejando a su esposa y a sus 7 hijos para atender la granja familiar. Queridos hijos, todos deben tratar de comportarse bien y deben dar alimento y sal a la vaca 2 veces al día. Díganle a Saraan que saque al sol todos los días las cerezas y las frambuesas de mamá y que las meta otra vez por la noche. Wallace y Jeff, mis queridos hijos, vean que también pueden conducirse. Seguiré siendo su querido padre hasta la muerte. Jefferson Peake. Jefferson Peake se unió a miles de voluntarios que prepararon sus barcas y navegaron a lo largo de los ríos Ohio y Mississippi, dirigiéndose a México y a los salones de Moctezuma. En México, la afirmación de Polk despertó cólera e incredulidad. Era increíble que Polk afirmara que México había iniciado la guerra. Los mexicanos estaban defendiendo su casa. Los que estaban metiéndose en el territorio que era ajeno eran los americanos. México nunca declaró la guerra a los Estados Unidos. México, el gobierno mexicano hizo una declaración de la necesidad de defender el territorio nacional. Ni un solo miembro del ejército mexicano estuvo jamás en territorio norteamericano. Ni siquiera en las batallas de Palo Alto y Resaca. Ese era territorio en disputa. Para fines de mayo de 1846, el ejército de Zachary Taylor había cruzado el río Bravo y ocupado la ciudad de Matamoros. En Estados Unidos había quienes estaban seguros de que la guerra terminaría pronto. México probaría lo equivocados que estaban. Mientras Taylor esperaba refuerzos, el gobierno mexicano hizo un llamado a las armas. Una derrota no puede decidir esta guerra. México debe combatir hasta el final. Y en tanto quede un hombre, ese debe ir a pelear contra los injustos invasores. Semanario político del gobierno de Nuevo León. Esta serie documental fue posible gracias al subsidio de los siguientes organismos: y los siguientes individuos y organizaciones. Para la primavera de 1846, una disputa fronteriza entre Estados Unidos y México se había convertido en guerra. En los ensangrentados frentes tejanos de Palo Alto y Resaca de La Palma, las tropas estadounidenses empujaron al ejército mexicano hacia el sur del río Bravo.
Fines de junio, un segundo ejército norteamericano marchó hacia el oeste. La guerra barrería todo el ancho continente. Llegando a la remota frontera de México, a los territorios de Nuevo México y California, nada detendría a ese ejército excepto el Océano Pacífico. La lucha por esos lejanos dominios cambiaría para siempre la vida de su gente. Muchos se verían obligados a aceptar una nueva identidad bajo una bandera extranjera. Otros elegirían luchar hasta la muerte. Meses después, ese mismo año, las tropas de Estados Unidos atacarían la capital de una provincia septentrional mexicana, la ciudad de Monterrey. Por primera vez los mexicanos se verían forzados a defenderse calle por calle y casa por casa. La guerra entre los Estados Unidos y México, 1846-1848. El 13 de mayo de 1846, James K. Polk, el presidente de Estados Unidos, firmó una declaración de guerra redactada por el Congreso. El objetivo del presidente era asegurar la frontera tejana. Después, intentaría obligar a México a que vendiera a los Estados Unidos sus territorios septentrionales de Nuevo México y California. Ambos eran presas valiosas. La ruta de Santa Fe que cruzaba Nuevo México era la ruta comercial más importante del oeste. Por su parte, las bahías de aguas profundas de California otorgarían a Estados Unidos el acceso a